Buenas tardes, José. Hola, ¿cómo te va? Hoy, 8 de julio, se publicó el decreto 462-2025 que transforma radicalmente al INTA. Y bueno, antes de entrar en detalles, ¿nos podrías explicar brevemente qué significa esta transformación? Es una transformación muy profunda que cambia las características del INTA para siempre. Es una transformación que, en principio, ataca, la ley 21680, que le da todo el formato a la ley de creación del INTA. Y especifica muy claramente que va a tener un Consejo Directivo Nacional, y su Consejo Directivo Nacional, como órgano máximo que está conformado por todos los sectores productivos, fundamentalmente la mesa de enlace se encuentra en ello, como Sociedad Rural, Federación Agraria, Combinado y Confederaciones Rurales Argentinas, más la representación de las universidades, es, de alguna manera, lo que le ha dado un éxito al INTA durante 70 años. Los grandes logros nacionales e internacionales lo ha realizado a través de este formato, es decir, teniendo un consejo directivo que es la entidad privada. El INTA es estatal, pero trabaja para el sector privado. Y fundamentalmente lo que hace ese consejo directivo resolver, tenía muchas facultades, principalmente la que tenía era de dictar, el organigrama interno, de resolver también directamente su propio estatuto de funcionamiento, de trazar una serie de normativas, para definir la formación de los consejos directivos regionales, la formación de las experimentales, de los institutos de investigación. Es decir, tenía amplios poderes mediante, un órgano federativo que no solamente se circunscribía al Consejo Directivo Nacional, sino a todos los consejos directivos regionales, donde se planteaba, de acuerdo a las necesidades estratégicas que se tenía y las necesidades territoriales, dar reforma al plan estratégico institucional y hacía los planes de corto, mediano plazo, la cartera de proyectos, las matrices y las matrices donde funcionaba el INTA. Nadie, como en este caso, como este gobierno, ha arrasado con todo eso. Y en relación a este decreto de hoy, muchos compañeros se preguntan si ya está en vigor o si hay que esperar a la definición de la bicameral. No, la bicameral actúa de oficio después, más adelante, si es que considera que hay, que nosotros sabemos que hay una serie de detalles muy fuertes, es absolutamente inconstitucional, viene montones de normativas, pero la bicameral hasta el día de hoy no ha rechazado ningún tipo de decreto todavía. Y lo que sí es más importante, lo que me preguntabas vos, era si ya se pone en vigor inmediatamente. En el momento que salió el boletín oficial ya entró en vigor. El gobierno justifica estos cambios hablando de sobredimensionamiento. ¿Qué evidencia? Bueno, que es falso, que el INTA es la planta más austera que tiene. Hace 10 años que no se incrementa la planta permanente, lo mismo pasa con la planta no permanente, y venimos teniendo, un presupuesto muy acotado. ¿Qué dimensión tiene actualmente el INTA? Bueno, actualmente tiene 6.059 trabajadores aproximadamente, y hay otro argumento que estamos considerando, si me permitís, que son 932 cargos jerárquicos, que son falsos, no son cargos jerárquicos, no tienen jerarquía, y los cargos están definidos de acuerdo a la cantidad de responsabilidades y tareas que tienen los trabajadores, que son trabajadores técnicos. Más allá de estos números, ¿cuál es el cambio más radical en términos de cómo va a funcionar de aquí en más el INTA? Bueno, el funcionamiento va a ser un funcionamiento errático y de acuerdo al humor y a las necesidades que tenga el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional, directamente que puede instruir al presidente a que haga lo que le parezca. Es decir, nosotros, este es el otro formato que va a tener el Consejo Directivo Nacional, que era un órgano federativo, va a perder todo esto y vamos a tener un presidente autocrático que va, de alguna manera, a dar, a intervenir en toda la vida interna del INTA. Va a poder ser casi, va a tener tanto poder como el rango de un secretario de Estado. Es decir, puede hacer absolutamente todo. Cerrar los centros regionales, cerrar centros de investigación, provincializar, cerrar las agencias de extensión, llevar adelante ataques muy grandes hacia los trabajadores, incluso podemos llegar a perder todos los derechos que teníamos como trabajadores de INTA porque cambia el formato al depender directamente de la Secretaría de Agricultura. Entonces, ¿cómo queda esta nueva estructura y qué pasa con el que hasta ayer era el Consejo Directivo? Bueno, eso de alguna manera lo estábamos insinuando recién en otra respuesta. El Consejo Directivo está reducido a ser Consejo Técnico, y el Consejo Técnico queda para tareas menores, absolutamente menores. Todo queda a disposición de lo que resuelve el presidente de INTA, que va a tener, como te decía, superpoder y va a tener rango de secretario. Claramente el presidente del INTA es un interventor porque va a hacer lo que le diga el Poder Ejecutivo, es decir, va a hacer lo que le diga Tusenegre y Caputo, que hay que señalar
que lo que se lleva adelante es tan brutal el ataque a los trabajadores y al INTA, que de alguna manera esto está generando fuertes sospechas de que lo que se está vaciando institucionalmente al INTA, se está vaciando sus edificios, sus campos experimentales, para ir directamente a negociados muy fuertes, y eso lo queremos dejar muy claro. ¿Y este nuevo consejo técnico qué funciones va a tener? Bueno, ese consejo técnico, te decía, las funciones son, las que le otorgan son muy menores, son funciones, digamos, que puede, digamos, que no tiene primero, puede generar opiniones, pero no va a tener opiniones, las opiniones no van a ser vinculantes, y por supuesto, ese consejo técnico podría, digamos, dar opiniones en la medida que se les pida el presidente. De lo contrario, tiene tareas administrativas menores. Y obviamente tenemos una preocupación natural, muchos de los trabajadores que están pensando qué va a pasar con los empleados de INTA. Bueno, ¿hay garantía? Eso, claro, claramente. Esto lo que se busca es, para vaciar los institutos, para vaciar los edificios, para vaciar los campos experimentales, lo que necesita es echar una gran cantidad de trabajadores. Por eso no tiene ningún tipo de propuesta. Acá no hay, los considerados son todos falsos. No hay ningún tipo de plan de modernización, nunca se planteó cuáles son las mejoras que se tenían que hacer en INTA, y todo lo que se hace es un vaciamiento y un desguace generalizado para apropiarse de todos los bienes públicos, como está sucediendo, porque el AVE mete las manos directamente, y lo que creemos que hay grandes negociados. Esto hay que decirse a la población tranquilamente. Entonces, podemos reducir la planta a 4.400 o menos también, según se le antoje al presidente del INTA. El decreto habla de hasta tanto se adecue, ¿no? Esto genera incertidumbre en los empleados, ¿qué pasaría después? Este periodo de la adecuación, digamos, para que el personal es un periodo corto, y por lo tanto está establecido concretamente cuántos meses son muy pocos el tiempo que tenemos, pero después vamos a tener otro perfil de trabajadores. Ahora tenemos una carrera administrativa, y nosotros todos formamos parte de, por ahora, ya no formamos más parte, mejor dicho. Nosotros, el INTA era un plan estratégico funcionando. Entonces, para desarrollar ese plan estratégico, se armaba el régimen de administración de estructura. Esa es otra cuestión que no va a tener el manejo el Consejo Directivo, que era muy importante, que daba el manejo de la estructura, la va a manejar el presidente del INTA. Y entonces, todos los trabajadores estábamos detrás de las misiones y las funciones del INTA, y por lo tanto había un diseño de un organigrama interno a través de todas las unidades que hacían posible llevar adelante el plan estratégico institucional y los planes de corto y mediano plazo. Y ahora, hablando de un aspecto más local de nuestro centro, nuestro Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el CENIA, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que nosotros entendemos que puede pasar es que van a llevar adelante un proceso licuatorio similar a lo del AMBA, y entonces en organismos, o mejor dicho, me rectifico, en lugares donde hay institutos que han sido financiados durante muchísimos años, justamente por eso tenemos que representar esto, hay que decirlo muy claramente a cualquiera que hable con nosotros, que las vacantes nunca se devolvieron, fue una pérdida de vacantes, y todos los institutos están, digamos, a menos de la mitad de las vacantes, que las perdieron durante estos últimos 10 años, y por lo tanto podría pasar que haya un proceso de licuación muy fuerte, cambiando, digamos, todos los formatos de los institutos de investigación y de los centros de investigación de aquella CENIA de Castelar. Entonces quedamos digamos, en un futuro muy incierto, pero ya presagiamos de que el INTA no va a volver a ser como sea, en la medida que no llevemos adelante una disputa, una lucha muy importante, ¿no? Se deroga la ley de creación del CENIA, ¿eso significa que desaparece? Claro, porque ahí le dan facultades a uno de los artículos de la ley 21680, hay un artículo que permite, digamos, la creación de los centros de investigación, pero resuelve el Consejo Directivo. Eso queda sin efecto. Y otro de los cambios importantes es la parte de los recursos económicos que tenía el INTA, que pasa ahora, va a tener menos recursos, bueno, va a hacer ese manejo. Bueno, los recursos es un poco polémico, porque en realidad el INTA siempre tuvo un presupuesto que nunca se le asignó. Por ejemplo, ahora actualmente para el 2025 tendría un presupuesto de 440.000, pero si te dejarían en 210.000, como realmente sería, el INTA podría funcionar. Sin embargo, no llegamos a ese presupuesto. Y claramente es un manejo que está haciendo el gobierno de financiar el INTA para decir que está sobremencionada la planta. Entonces, el presupuesto, digamos que hasta ahora, hasta el día de hoy, era el presupuesto
digamos, operativo y el presupuesto de financiación del INTA tenía tres fuentes de financiamiento. Esas fuentes seguramente pueden tomar otras características o en definitiva el manejo absoluto que ya lo va a hacer directamente todo el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía. Y hasta ahora estuvimos hablando de los cambios internos del propio INTA, ¿no? Pero ¿cómo va a afectar estos cambios al productor agropecuario común, al campo argentino? ¿Cómo pensás de aquí en más, ¿no? A aquella persona, por ejemplo, que necesitaba hacer un análisis de suelo. Bueno, ellos quieren justificar todo planteando lo siguiente, digamos que de alguna manera la extensión, ya hay empresas o sectores que están haciendo la extensión, cuando el INTA fue desfinanciado objetivamente. Hay una serie de crecimiento y de eventos tecnológicos que le fácil acceso, que hay veces que muchos de los productores tienen acceso más rápidamente, pero el acceso del técnico en el terreno, resolviendo los problemas que se presentan, como vos decís, por ejemplo, el análisis de suelo, o las roturas de la maquinaria, o cualquier cuestión, digamos, que el extensionista de INTA podía aportar, hoy por hoy no va a tener ese rol y va a ser un fuerte impacto, dejándole a los grupos como ACREA la extensión, y eso hay que explicarlo bien, que está circunscrito a la pampa húmeda. Por lo tanto, nosotros incluso decimos como sindicato que, por ejemplo, el cierre del AMBA no debería haber ocurrido nunca, porque el AMBA, digamos, es una auxilia que debería trabajar para mejorar la producción frutihortícola, florícola y hortícola, y eso que se estaba haciendo, por supuesto debería mejorarse, pero era simplemente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero después tenemos ciudades muy importantes en la provincia de Buenos Aires, como son Pergamino, como el Gran Mar del Plata, como son San Nicolás, como tenés el Gran Rosario, que está muy cerca también, y después tenés el Gran Santa Rosa, donde se podrían haber desarrollado otras experimentales de estas características para mejorar el proceso también de horticultura que hay en todos esos lugares y hacer de que de alguna manera los argentinos podamos tener acceso a mejor cantidad de alimentos y más rápido, y digamos, sin el encarecimiento que en un país muy grande que tiene los fletes, y de alguna manera los fletes que imponen los fletes, encarecimiento, o la logística en general, encarecen los alimentos y la calidad de los alimentos y la frescura. Por lo tanto, nosotros queremos decir que desde este punto de vista se van a ver perjudicados muchos sectores productivos, a la pregunta inicial, que no van a poder tener los insumos que el INTA les entregaba anteriormente. ¿Cómo te imaginas la investigación agropecuaria de aquí en más? Bueno, la investigación agropecuaria, había mucha investigación agropecuaria que se realizaba y que dio grandes resultados. La investigación agropecuaria hizo grandes aportes. Por ejemplo, el gobierno está planteando de que digamos, el INTA se lleva prácticamente toda la renta del maíz. Eso es falso, porque teníamos que decir que la producción agropecuaria fue mejorada por el INTA. Por ejemplo, el maíz, todas las especies de maíz que se produjeron fueron mejoradas aquí en el Instituto de Genética. Y entonces, la producción agropecuaria de todos los productores, bien dicho, recibió de parte del INTA una serie de valores agregados como esto, mejorar las especies genéticas. Y después lo hizo también en el campo de la ganadería, que hizo grandes aportes, y lo hizo también en el campo de la horticultura, y después se ha hecho, digamos, por ejemplo, que vos recién nombrabas, tener un mapa de suelo nacionalmente para poder tener ese reconocimiento, es una característica también de un país que entiende bien la soberanía alimentaria y que por lo tanto es muy necesario también conocer la riqueza de nuestro propio suelo y resolver los problemas que se presenten. Pero se van a presentar problemas, digamos, entendiendo que, por ejemplo, la ley de aguas tampoco se le está dando la importancia que se le dio, y había también, el INTA era, de alguna manera aportaba datos muy elementales, llevaba un registro del manejo, de alguna manera, de los acuíferos y del riego, entendiendo que hay cambios climáticos muy fuertes y de que hay incluso que mejorar, digamos, la producción de granos bajar el impacto de los gases de efecto invernadero. El INTA tenía muchas tareas para desenvolver y sin embargo esas no van a poder continuar haciéndose, que son de interés regional, de las economías regionales, de las necesidades que hay, y todo eso va a ser demolido también. El INTA era el único organismo que lo hacía. Entonces, ese beneficio en la producción agropecuaria tiene muchas aristas que de alguna manera van a
que impactaba el INTA positivamente y ahora van a desaparecer. Y ya pasando a los aspectos legales, digamos, del decreto, ¿no? Este decreto se basa en facultades delegadas por el Congreso. ¿Qué chances hay de que la bicameral o el Congreso, en este caso, lo revierta? Por ahora ninguna. Por ahora ninguna, porque lo que te decía, hasta ahora no hay antecedentes de que la bicameral haya revertido ninguno de los decretos, no solamente de mi ley, sino los anteriores también. Hay a veces crisis con algún decreto, puede haber pasado, pero no habría ninguna chance. De todas maneras, nosotros queremos señalar que está muy mal redactado, no solamente que está mal redactado, que hay una cantidad de normativas que realmente han sido afectadas, que no podrían ser afectadas, y se ha desmontado toda una serie de funcionamiento administrativo que había, y como te digo, con normativas muy específicas que están pasándose por encima. La bicameral sí tendría que, digamos, generar un rechazo. Nosotros decimos que lo tendrían que rechazar olímpicamente, pero bueno, veremos qué es lo que hace la bicameral y va a depender de la movilización de los trabajadores. Y pensando en estos cambios, los cambios serán inmediatos, van a presentar algunas señales que nos indiquen que la transición ya está. Los cambios van a ser inmediatos, cambios negativos inmediatos, pero tenemos que reaccionar los trabajadores, porque no solamente vamos a poder hacer un análisis, porque en definitiva, este análisis que estamos haciendo lo tenemos que poner en nuestro marco mayor. Y ese marco mayor es que hay un gran ataque a los intereses de los trabajadores, especialmente, esto, digamos, no nos olvidemos que ha cerrado la Línea Nacional, digamos, se ha cerrado un montón de organismos públicos como el INASE, digamos, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, como el INTI, han sido afectados los hospitales, han sido duramente afectados ahora con este decreto, y entonces los cambios van a ser fuertísimos, y lo que yo confío es que los trabajadores nos van a poner en pie. Por eso es muy importante la respuesta que nosotros demos, porque nosotros vamos sistemáticamente, es muy importante leer este material y entenderlo, pero nosotros sistemáticamente nos tenemos que poner a cada uno de estos puntos que realmente lo que están haciendo es un desguace, una destrucción de una institución que nos ha llevado al país mucho esfuerzo, mucho trabajo, y que tiene una gran cantidad de logros que no merecen ni sus trabajadores ni el INTA, porque es más necesario que nunca llegar a este punto. Bueno, y para ir cerrando, ¿tenés alguna reflexión final que les quieras dar a los trabajadores o a las personas que te están escuchando? Bueno, la reflexión final es que, en definitiva, los trabajadores tenemos que pasar a ser protagonistas, tenemos que entender de que tenemos que superar serios problemas, digamos que la manera en que defendíamos nuestras conquistas laborales anteriormente ya no las podemos seguir defendiendo, es con los métodos con los cuales resolvíamos, paro, movilizaciones. Por ejemplo, ahora hay que decirlo también, nosotros las paritarias se van a anular, las paritarias, si quieren anotar no solamente las paritarias, sino, por ejemplo, ya las empresas privadas, por ejemplo, se echan una cantidad de trabajadores, hoy y mañana los vuelven a tomar por mucho menos salario. Por ejemplo, las horas extras se han perdido en la mayoría de las cantidades de las empresas. Es decir, un trabajador que era explotado muy duramente trabajaba 8 horas, pero después trabajaba, hacía 4 horas extra y le pagaba diferencial, casi el doble de la hora extra. Bueno, ahora vos te vas a ver obligado por la necesidad de tener que trabajar esas otras 4 horas que no te las van a pagar como horas extras. Es decir, la jornada laboral se aumenta a 12, a 13, a 14 horas de acuerdo a las necesidades que tengan las familias trabajadoras. Entonces, hay una serie de derechos muy violentados en toda la clase obrera, en todos los sectores trabajadores, y eso va a tener que encontrar un curso de acción, y nosotros creemos que es organizándonos aquí. Primero en INTA, nosotros tenemos un deber muy fuerte de organizar a todos los trabajadores de INTA y unificarnos con todas las luchas en curso. Así que ese es el objetivo. Nuestro planteamiento es volver todo a foja cero, que vuelva el INTA a la plena vigencia de la ley 21680, que se vaya a la intervención. Queremos aumento de salario, está vigente la paritaria, queremos que en definitiva no se toque a ningún compañero, que el AMBA siga funcionando como corresponde, y por supuesto decimos que hay 620.000 millones de pesos que pertenecen al Fondo Tecnológico Nacional Agropecuario que no fueron gastados, y con eso hay que poner un pie al servicio de un INTA de acuerdo a las necesidades nacionales, de acuerdo al enorme beneficio que le tiene que causar no solamente a la población digamos rural, sino también a los sectores de toda la ciudadanía. Entonces el INTA tiene que ser reconstituido, hay recursos, y los recursos se los están llevando para el pago de la deuda externa y para sostener un gobierno que en definitiva va a pasar a la historia como un gobierno que ha rapiñado y que ha liquidado
parte de todo el patrimonio público para dejarlo en manos de los grandes pulpos, de los grandes especuladores nacionales e internacionales. Una de las cosas que todavía no hablamos es cómo afecta este decreto a los programas de beca y de formación, los becarios que están trabajando actualmente. Radicalmente, no solamente porque no está especificado, pero no van a quedar recursos para las becas, hasta que se defina todo eso, y posiblemente está sucediendo lo que está sucediendo en todos los lugares con los becarios. Los becarios se están yendo solos, porque las becas son tan bajas que no se pueden pagar los alquileres, muchos de los becarios tienen que sostener grandes gastos y finalmente se van detrás de un futuro distinto, buscando trabajo en otros lugares. Es decir, el becario está duramente perjudicado en esta situación. Muchas gracias, José.